Bien, señores, buenas tardes. Buenas tardes. Subió el COVID, Subió el porcentaje del COVID. Yo tenía mi mascarilla, me la acabo de quitar. Ok, está en primera plana esta tarde, que el COVID subió. Entonces vamos a ver si hacemos algo por nosotros, por los otros y por el país. Vamos a vacunarnos. Vamos a vacunarnos. Hablando de vacunas, la tarde de hoy nosotros vamos a hablar con el ingeniero Bernardo Castellano, que ya está con nosotros. Vamos a hablar de energía eléctrica. Muchas gracias, Bernardo, por estar aquí. Pero además, nosotros vamos a decirle antes que vamos a tener al presidente de la República. Yo tengo, me dice Bernardo, yo creo que el Paliza hizo el anuncio. Sí, lo hizo esta mañana. Esta mañana. Pero es mañana, es mañana que va a hablar. De la noche. Ah, pues yo creí que era hoy. Pero bueno, muy bien. El presidente va a hablar de reforma fiscal, dice que va a hablar de reforma fiscal, que va a hablar de Haití y otros temas importantes, pero que dan la esperanza de que sean cuestiones, vamos a decir, que nos caigan bien, ojalá, ¿ok? Y más cuando vaya a hablar de reforma fiscal, estamos todos con los dedos cruzados. Pero también quería informarles que un comité independiente de expertos, como yo le he dado seguimiento a este tema, la vacuna para los niños de 5 añitos, de la Pfizer, porque la Pfizer es que lo ha sometido. Escúchenme un momentito. Edwin, mira a ver si yo puedo lograr. ¿Dónde está Edwin? Querido Edwin. Sí, Edwin, escúchenme. Señor, usted sabe que esto es en vivo. Ese es nuestro coordinador aquí. Edwin, mira a ver si entra la prensa de hoy en el iPad. Como yo le he dado seguimiento a la cuestión de los niños, de la vacuna con los niños de 5 años, hoy 26 se reúne la FDA para discutir si se debe vacunar a los niños de 5 años hasta los 11 años, porque ya los de 12 están siendo vacunados hoy. Entonces vamos a estar pendientes. Yo me alegro mucho que después que se había hecho el anuncio y se había llamado a vacunar aquí a los niñitos de 5 años, pues tanto los pediatras como los infectólogos, como yo aquí también y otros, dijimos, espérense que se apruebe allá, deje que se apruebe en Estados Unidos, no nos precipitemos con los niñitos de 5 años. Gracias a Dios, parece que se oyó. Y hoy es que se va a discutir, yo le he estado dando seguimiento y a ustedes para que le den seguimiento. También en Estados Unidos la FDA va a discutir hoy, ya debe estar reunida, si debe administrarse la vacuna a los niños de 5 a 11 años, la vacuna del COVID. Ese panel de la FDA, ¿verdad?, forma parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos Federal. Es un panel de expertos. Está en el New York Times de esta tarde. Lo pueden buscar. De ahí pasa a los CDC, que es la agencia, o sea, la decisión que se tome, pasa a la CDC, que es la Agencia de Salud Pública de Estados Unidos, que revisa entonces la decisión de la FDA y hace recomendaciones. Ese panel de la CDC está programado para reunirse para discutir el tema, la discusión, o sea, la resolución que tome la FDA la semana próxima. O sea que no nos desesperemos todavía. Y decirle que una evaluación, dice esa información del New York Times, una evaluación de los datos publicados por los reguladores el viernes pasado de un ensayo clínico mostró que la vacuna Pfizer fue muy efectiva para prevenir el COVID sintomático en niños de ese rango de edad y que los beneficios de la vacuna superaron el riesgo de efectos secundarios raros. Estoy leyendo el New York Times, ¿ok? Es casi seguro que los expertos plantearán preocupaciones sobre efectos secundarios en la vacunación de los niños de 5 años a 11. Es casi seguro que los expertos plantearán preocupaciones sobre esos efectos secundarios en la reunión.
¿ok? Es necesario que suceda más en la FDA y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades antes, o sea, que se discuta más antes de que los niños de 5 a 11 años puedan recibir la vacuna, que era lo que pedíamos aquí. Porque aquí ya había salido, vacunen los niños de 5 años y se van a vacunar los niños. Espérense. Fíjense que todavía se está esperando en los propios Estados Unidos. Y aquí, gracias a Dios, parece ser que se oyó eso que demandábamos unos cuantos. Bernardo, gracias, mi amor, muchas gracias. Bernardo, ingeniero Bernardo Castellano, usted que es un conocedor de todo esto. Ya nosotros conversamos con usted, tuvimos la oportunidad de conversar con usted, y le voy a mostrar que ya el señor director del presupuesto, el señor Rijo Presbot, rectificó, dice así mismo, y que no se venderían los activos de EGIT como había salido en el periódico El Dinero, que decía que estaba en el presupuesto, y se había comentado en la prensa, y se le había preguntado hasta a Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia, y Lisandro dijo, hoy sale en el Nuevo Diario, dice Lisandro, pero yo no entiendo cómo Macarrulla dijo que esta versión de que se iban a vender los activos de EGI no son más que comentarios que nosotros no sabemos porque están en los medios de comunicación. Yo le digo, Lisandro, están en los medios de comunicación porque el señor Rijo Presbot había hablado de esto, fue el que lo puso. ¿Qué te parece entonces esta rectificación? Bien, buenas tardes, doña Consuelo, un placer compartir con usted, persona que goza de mi gran aprecio y admiración. Bueno, realmente no fueron comentarios, fue una declaración que recorrió Esteban Delgado en un conversatorio que, según narra Esteban Delgado, tuvo José Rijo con varios periodistas. Sí. Y por los detalles que fueron publicados por Esteban Delgado, a mí me da la impresión de que definitivamente algo se estaba cociendo, algo se estaba analizando. No digo que fuera una decisión que ya fuera tomada, porque en el reportaje Esteban Delgado reseña que Rijo Presbot habló de las dificultades que tienen las hidroeléctricas, los activos de las hidroeléctricas, para que no están registrados como propiedad del Estado, muchos de ellos, porque hay que recordar que la primera hidroeléctrica de este país fue en los años 50, que fue el Salto de Jimenoa, que se construyó por la firma Stone & Western, la norteamericana, que era la dueña de la compañía de electricidad antes de que Trujillo la nacionalizara. Luego se hizo Las Damas en los años 60, y de ahí, bueno, todas las que se han hecho han estado distribuidas entre el INDRI una parte y CDE la otra parte. Entonces, sí, el Estado, que no ha sido a veces muy diligente en registrar los activos, los construye, pero no formaliza esos activos. Y yo sé, como trabajé en EGI, las dificultades que nosotros tuvimos también en su momento, tratando de identificar los documentos legales de las propiedades de EGI. Entonces, aparentemente, mi impresión es que definitivamente eso se estuvo discutiendo, es algo que estuvo en el tapete, porque hay que recordar que en el presupuesto vigente de este año, que se aprobó el año pasado, hay una partida de 1.500 millones de dólares que está consignada como venta de activos. No especifica los activos, cuáles activos son, pero ¿qué activos de valor le queda al Estado dominicano? Todas las inversiones que tiene el Estado en el sector de electricidad, más la refinería dominicana de petróleo. Obviamente la refinería el Estado acaba de comprar ahora el 50%, no hace sentido que la venda, si no lo hubieran comprado. Y lo que sí, y las empresas que tienen valor de mercado, obviamente, son las acciones que tiene el Estado en Jaina y Itabo, que en el caso de Jaina tiene el 62%, porque son 49% de Fomper y 13% que tiene el Banco Central, que son las acciones que heredó de Bancrédito, que la había entregado en dación de pago, en garantía de los adelantos y redescuentos que tenía ese banco, fruto de la crisis. Y tiene entonces Punta Catalina, hidroeléctrica, que es una empresa pública, no tiene acciones. Ahí José Rijo tuvo una confusión, porque Jaina y Itabo sí tienen acciones, porque son empresas comerciales, pero Hidroeléctrica y Transmisión son empresas estatales creadas por ley. Entonces, cualquier activo que el Estado desee vender tiene que ir al Congreso.
ya sea las acciones de Jaina, las acciones de Gitabo y mucho más hidroeléctrica o transmisión. Pero yo creo que es esperanzador esas declaraciones ya categóricas de que no se van a vender, pero en ningún momento él desdice lo que dijo. O sea, él no dice que lo que dijo no fue verdad. Exacto. Simplemente él cambia de opinión. Sí, que se sí, es bueno ponerlo. Sí, él rectifica. No se venderán activos de hate, rectifica. Y en el mismo periódico El Dinero. Está en otros periódicos, por supuesto. Sí. Bernardo, ingeniero, yo estoy altamente preocupada, como creo que todos, con el sector eléctrico. Yo quiero irme a una parte primero de nosotros los consumidores. ¿Qué nos espera a nosotros? Porque a mí me llegó una factura de la luz, que yo por poco me desmayo, desde ya. Hace 2 meses me llegó una factura de luz que yo, que soy muy ahorradora, dicho sea de paso, me había subido mucho la luz. ¿Eso va a ser así? ¿O eso fue y no va a ser? ¿Qué nos espera? Bueno. Porque se ha hablado tanto de quitar el subsidio, ¿Qué nos espera a nosotros? Bueno, ha habido mucha queja en la población en los últimos meses con el tema de que le ha aumentado su facturación, o sea, el monto a pagar. Por mi experiencia personal y familiar, y tanto tiempo que yo he estado vinculado a la CDE, desde los años 80, que fue cuando entré en el año 1980, yo tengo ya la experiencia de que, por ejemplo, la población en sentido general lo que ve es el monto de la factura, no ve su consumo. Sí. Y es posible que en estos meses de mucho calor hayan ocurrido una de dos cosas. Porque la tarifa como tal realmente no ha subido. Okay. Ahora, ¿qué pudo haber pasado? Uno, fruto de los calores, la gente ha consumido más abanico, aire acondicionado, sí. Y tan pronto su consumo va aumentando, pues como la tarifa actual tiene un subsidio cruzado en donde mientras usted más consume, el precio por kilovatio es más caro, a lo mejor hay muchas personas que han sobrepasado esa franja, okay. Y por eso le ha aumentado. Eso es una posible explicación. Otra explicación es el ciclo de facturación. Se supone que las distribuidoras deben facturar cada 30 días. Ahora, si por alguna razón, esto lo digo como una especulación porque yo no tengo evidencia, en vez de usted facturarle 30 días, le facturan 35 días, evidentemente hay un aumento en la energía y puede ser que entonces usted sobrepase el umbral y además de aumentarle, va a pagar una tarifa más cara, no porque la tarifa haya subido, sino porque ya está contemplada en más tiempo en la tarifa actual. Ahora, si la población y sobre todo la clase media tiene una amenaza, una espada de Damocles, porque hay una resolución de la Superintendencia de Electricidad en donde en octubre iba a entrar un aumento de tarifa, sí. Que ha sido propuesto para noviembre. Yo no sé si se van a atrever a implementarlo porque los efectos de ese aumento son devastadores contra la clase media sobre todo. ¿Por qué? La tarifa en sí misma tiene lo que se llama un subsidio cruzado. ¿Qué significa subsidio cruzado? ¿Qué significa? Que el que consume más energía en un mes paga un precio por kilovatio hora más caro que el que consume menos energía. Es como un símil con el impuesto sobre la renta. Si usted gana $1 millón de pesos mensual, usted paga de impuestos sobre la renta el 27-28% de sus ingresos. Sí. Ahora, si usted gana 50,000 pesos, paga 23-24. Entonces, la renta tiene un subsidio cruzado, donde los grandes personas que ganan dinero pagan una tasa más cara que los que ganan menos. La tarifa tiene lo mismo. Si usted consume más de 700 kilos al mes, usted paga la tarifa más cara, que son 11 y pico de pesos por kilovatio hora consumido, y si usted consume menos de 300 kilos, paga 4.44. Entonces, eso sería el equivalente a un impuesto progresivo. Sí. Particularmente yo favorezco un subsidio cruzado en la tarifa. Hay personas que entienden que todo el mundo debe pagar la misma tarifa, no importa su consumo. Ajá. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora el efecto demoledor que va a tener este aumento de tarifa es que además de que la tarifa va a subir, van a eliminar el subsidio cruzado. Entonces lo que se tiende con esta resolución de la Superintendencia de Electricidad es que al final
todo el mundo pagará la misma tarifa. Entonces, ¿qué significa eso? Que el que hoy paga 4.44 va a terminar pagando 11 pesos. Entonces, el de 4.44 que consume 200 kilos al mes, que hoy está pagando 800, 900 pesos, esos 200 kilos al mes, cuando se termine el periodo de aplicación de la tarifa, va a terminar pagando más de 2.000 pesos. Entonces, usted tiene que el segmento de 300 kilos al mes de consumo representa el 90% de los clientes de la distribuidora. O sea, el 90% de los clientes de la distribuidora consumen al mes 300 kilos o menos. Y eso representa alrededor de 1.800.000 clientes, que si usted lo multiplica por 3 o por 4, estamos hablando de un impacto a nivel de población entre 6 y 7 millones de personas. Entonces, 6 o 7 millones de personas son las que van a sufrir el embate brutal de este aumento de tarifa. Porque en el 2010-2011, cuando Celso Marancini fue administrador, que fue la última vez que se hizo un aumento de tarifa, que se hizo gradual en 3 etapas, pero en esa época se mantuvo la estructura de subsidio cruzado en la tarifa. Ahora no, ahora se piensa eliminar. O sea que ahora el golpe es doble. Es doble, ¿por qué? Porque sube la tarifa, pero además a los que consumen menos es lo que más le va a subir la tarifa. Exacto. Y es una cosa descomunal. Porque hoy día, en este siglo de tecnología, en esta era de tecnología donde ya todo el mundo tiene en su casa aún sus segmentos de clase media más baja y pobre, lavadoras, televisores, abanicos y algunos hasta aire acondicionado. Usted tiene 300 kilos al mes. Es el consumo de una casa para satisfacer sus necesidades básicas de nevera, que es un bebedero de agua, un televisor, un abaniquito, 2 abaniquitos. Ahora, que consume 700, 800 kilos al mes, 1.000, y ese no, se tiene una serie de lujos que lo puede pagar. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se pretende? Que todo el mundo paguemos lo mismo. Entonces, regresivo. Exactamente, ahora tenemos una tarifa progresiva, ahora va a ser una tarifa regresiva, donde los que menos tienen y pueden van a pagar la misma tarifa de lo que más pueden. Y entonces aquí se parece al ITEVIS. Bueno, el ITEVIS es igual para todo el mundo, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede con esto? Que no es verdad que se está eliminando el subsidio, porque cuando el gobierno habla de subsidio, que se va al desmonte del subsidio, y no aclara que el desmonte del subsidio es el subsidio cruzado, que no afecta al gobierno, porque ese subsidio cruzado de la tarifa, el gobierno no incide ni desembolsa un centavo, sino los grandes consumidores subsidian a los menos consumidores, por eso es progresivo. Entonces el gobierno a eso ni le va ni le viene, porque eso no afecta a sus finanzas públicas, porque el subsidio que otorga el gobierno al sector eléctrico es para cubrir las deficiencias de la distribuidora, que se manifiestan esencialmente en 2 aspectos. Exceso de gasto corriente por un exceso de empleomanía que tienen. Ahora. Todavía sigue, aunque ellos han rebajado la empleomanía en alrededor de 800.000 empleados con relación a lo que lo encontraron, todavía la distribuidora tienen cerca de 4 veces o 5 veces la empleomanía que deberían tener. Y ese exceso de empleomanía implica exceso de gastos corrientes y altas pérdidas. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Primero, vamos a ver, cuando se anunció el aumento de la tarifa en octubre, una serie de organizaciones de la sociedad civil, del sector social, hicieron un piquete frente a las oficinas del Ministerio de Energía y Minas en la feria que es la antigua CDE. Y la reacción del ministro es de antología. Y yo quiero mostrarla aquí en la cámara. Vamos a acercarla. No, déjala ahí mismo, ¿verdad? Almonte reitera, no hay disposición del gobierno de aumentar tarifa eléctrica. Y esa declaración la dio el 22 de septiembre. Pero 4 días después, el septiembre 26, mire lo que dice el mismo ministro de Energía y Minas. Antonio Almonte dice será necesaria una reestructuración de la tarifa eléctrica. 4 días después. 4 días después. O sea, yo no me explico qué pasó en esos 4 días que hizo cambiar de opinión al ministro, porque cuando él dio la declaración él sabía que eso ya venía, aunque eso no es su responsabilidad. Pero él es parte de todo el gabinete eléctrico, él es el jefe del sector eléctrico, y no es verdad que esa decisión se tomó al margen de él, y no es verdad que él no participó en esas discusiones. Ahora,
¿Qué decía Antonio Almonte el 20 de febrero del 2019 cuando se estuvo a punto, cuando el gobierno pasado convocó por primera o segunda vez para la firma del pacto eléctrico? El pacto eléctrico, que se negó se negaron y firmaron el mismo que se negaron a firmarlo en el 2019. Sí. Porque lo que se firmó este año es exactamente el mismo lo que pacto se habían negado a que se firmar. habían negado a firmar, que no le añadieron ni una coma ni un punto. Pero bueno, ¿qué decía el PRM en esa ocasión? Plantearon 10 puntos como condición para firmar el pacto eléctrico. Y ese documento, obviamente, su redacción, si no la totalidad, fue de parte del hoy ministro Antonio Almonte. ¿Qué dice esos 10 puntos que exigían el PRM, para firmar el pacto eléctrico? El punto 8 es antológico. Dice lo siguiente: el compromiso de no realizar aumento de tarifas hasta tanto las distribuidoras apliquen su reducción de gastos corrientes operativos al 10% de sus ingresos. O sea, de una manera categórica y tajante, Antonio Almonte y el PRM plantearon en el 2019 que no se podía hablar en este país de aumento de tarifa eléctrica hasta que las distribuidoras no se disciplinaran y llevaran sus gastos corrientes al 10% de sus ingresos. ¿Cuánto es hoy el gasto corriente de la distribuidora con relación a los ingresos? 24%. O sea, 14% por encima, 14 puntos porcentuales por encima de lo que el PRM planteó y Antonio Almonte. O sea, que subió. No, en esa época estaba como un 25, un 26. Okay. ¿Y hoy está un 24. Ha bajado 2 puntos porcentuales, pero todavía está 14 puntos porcentuales por encima de lo que ellos plantearon como condición para hablar de aumento de tarifas. Okay. Ahora, ¿qué representan tener un gasto corriente de 24% en vez de 10%? Que la distribuidora, según la cifra que planteó el PRM y Antonio Almonte, tienen 200 millones de dólares anuales de gasto excesivo. Ay, Dios, que tienen que ser disminuidos. Entonces, ¿qué es más fácil? Castigar a la población para que pague la ineficiencia y la pésima gestión, el exceso de empleomanía y gasto corriente de la distribuidora. Porque lo que procede es, si usted tiene que dar el ejemplo. Usted el ejemplo no se lo puede exigir a la población y usted entonces de su parte lo que tiene es un dispendio. Pero las distribuidoras y los ejecutivos de las distribuidoras han dicho que han logrado bajar todos los costos, la cuestión de los cobros que hay. O sea, eso es lo que uno entendía. Eso es lo que ellos dicen. Ahora, las cifras que ellos publican dicen lo contrario. Las cifras que ellos publican. Claro, porque el Ministerio de Energía y Minas publica unas estadísticas del sector eléctrico con periodicidad. La última publicada es a julio de este año. Y, por ejemplo, podemos ver aquí, en este cuadro, cuando usted compara las pérdidas de energía de las tres distribuidoras, compara julio 2021 con julio 2020, vemos cómo del 2020 al 2021 las pérdidas aumentaron de un 35 a un 36, a un 34 a un 36%. O sea, distribuidora pérdida de energía a julio. Ajá, en 2020... En el 2020 era un 34, 39. Era un 34% y ahora está en un 30%. En julio de este año... O sea que las pérdidas subieron. Esas son cifras oficiales, esto no es invento mío. ¿Esas son cifras de la misma distribuidora? Sí, no, es cifras que publica el Ministerio de Energía y Minas. Ahora miren qué pasa con el gasto en nómina. Cuando usted compara el periodo enero-julio 2020 con enero-julio 2021, ¿qué pasó con el gasto en nómina? Gasto en nómina... Subió 6 millones de dólares en ese periodo. Oh, Dios. Pero no solamente eso, fíjese, cuando usted compara enero-mayo del 2020 con enero-mayo del 2021, había subido 3 millones de dólares el gasto en nómina. Sí. Y al mes, y en 2 meses más, aumentó 3 millones de dólares más. Entonces, ¿dónde están las economías? Porque las cifras que ellos publican no son... Son cifras que ellos publican. Estas son cifras... Escúchame que yo insisto. Sí, claro, son cifras oficiales. Oficiales. Ahora, ¿dónde que está la economía? ¿Cómo usted ataca las altas pérdidas? Tiene que hacer inversiones cuantiosas en el sector eléctrico para usted corregir esas pérdidas que no son técnicas. ¿Y de dónde son esas pérdidas entonces? Esas pérdidas vienen, uno, por
hay un gran porcentaje de pérdida que es la gente que consume energía, y esa energía no se les factura porque no tienen medidores. Okay. O sea, las distribuidoras tienen más o menos un déficit de medidores, de alrededor de 1 millón de medidores, de personas que son consumidores, pero que su consumo no se les factura. Entonces, usted dotar a esa población más o menos de 1 millón de usuarios que no se le mide, requiere inversión, además que tiene que hacer remodelaciones en las redes, hacer cambios, etc. Entonces, y hacer los blindajes para evitar ponérsela difícil a la gente que se roba la luz. Entonces, eso requiere inversiones cuantiosas. Ahora, ¿qué ha pasado en enero-julio 2021 con enero-julio 2020? Que las inversiones en proyectos de reducción de pérdidas, en vez de mantenerse o superarse, han disminuido en 70 millones de dólares. Vamos a quitar la hora de Consuelo para que se vea bien, por favor, si se puede, el logo. Ok, gracias. Fíjense, o sea, que en el 2020, entre enero la inversión y julio, del 20 al 21 se cayó 70 millones de dólares. Entonces, ¿cómo usted pretende? Vuelvo a repetir, esos son cifras oficiales. Cifras oficiales, publicadas por el Ministerio de Energía y Minas. Ahora, ¿cómo usted pretende reducir el déficit financiero de la distribuidora si usted, el gasto en nómina lo aumenta, si usted, el gasto en inversión lo disminuye? O sea, ¿qué es lo que están haciendo? Tratando de apagar un fuego muy grande que hay en el sector eléctrico, echándole gasolina. Porque en vez de reducir el gasto en nómina, lo aumenta. En vez de aumentar el gasto de inversión, lo disminuye. Entonces, de esa manera, no vamos para ningún camino. Ahora, miren otro dato que es significativo. El déficit en flujo de caja de la distribuidora. Dios. Comparando los mismos periodos, enero-julio 2020 con enero-julio 2021. ¿Qué es el déficit en flujo de caja? Los ingresos menos los gastos. Y si usted ve en enero-julio 2021 con relación a enero-julio 2020, exacto, ha subido 30 millones de dólares el déficit financiero. Oh Dios, oh Dios. Entonces yo no sé de dónde ellos sacan que las cosas están mejorando. Y usted tiene que, proyectando ese déficit financiero a final de año, desde mayo de este año, se proyecta un déficit en flujo de caja de la distribuidora antes de la salsa de los combustibles por 900 millones de dólares. Y sucede que en el presupuesto de este año inicialmente se consignaron 52 mil millones de pesos, que son más o menos 900 millones de dólares, y ahora hubo que añadir 7 mil millones de pesos más para llevarlo a 59 mil, que son unos 1.000 millones de dólares. Pero con esta subida de los combustibles, ahora y además usted tiene el caso del carbón de Punta Catalina, en donde solamente en la compra de 300.000 toneladas, que nada más sirve para diciembre, por descuido y negligencia de que no hicieron las licitaciones a principios de año como debieron hacerlas, y en vez de comprar un carbón a $70 la tonelada, según Jaime Aristi, porque esta es la hora que el Ministerio de Energía y Minas no ha dicho a qué precio le compró el carbón a Colombia, dice Jaime Aristi que una partida la compraron a 170 y otra partida a 220. Oh, Dios mío. Esa diferencia, que pudieron haberlo comprado a 70, representó para el Estado Dominicano una pérdida de 36 millones de dólares en 300.000 toneladas. Hoy día el carbón está a 230 dólares la tonelada y hay que comprar todavía 1.700.000 toneladas. Entonces, a los precios de hoy, que es bueno señalar que esta administración que se instaló en agosto, a la fecha, 14 meses, no ha comprado la primera onza de carbón. ¿Por qué? Porque esa compra de Colombia, ¿quién fue que la hizo? La última. ¿Quién fue que la hizo? ¿Quién fue que la gestionó? O el presidente Luis Abinader, que llamó a su amigo y el presidente de Colombia, Iván Duque, para que le ayudara a resolver el problema que tenía. O sea, que no es la administración, sino... No, es cierto, eso fue una compra de emergencia. O sea, que si el presidente Abinader no hace esa diligencia y no hay esa relación, hoy sabes yo cómo estaríamos de carbón. Y todavía a la fecha de hoy no han hecho público que hayan firmado ningún contrato de carbón. Entonces, en diciembre, según el propio ministro declaró, esas 300.000 toneladas que llegaron ya da para diciembre. Entonces, ¿cuándo piensan comprar las próximas toneladas? ¿Y a qué precio se van a comprar? ¿Por qué no informan a cómo compraron? Y tiene que estar
una persona que no está en la administración pública, valiéndose de informaciones que maneja, dando las cifras que no han sido desmentidas. O sea, eso más, porque el gobierno fue previsor, en el caso de Hacienda, sacaron un seguro para protegerse por las alzas del gas natural. Sí. Y eso le ha permitido al gobierno poder paliar un poco las alzas del gas natural. Sí. Pero esa previsión no se hizo, con el tema del carbón de Punta Catalina, a pesar de que ellos sabían de que el carbón venía subiendo de precio desde el año pasado. Déjenme ver aquí, bueno, aquí, miren esta gráfica. Precios del carbón. Ok. Fíjense la tendencia alcista de los precios. Sí. Desde abril del 2019, el precio del carbón en los mercados internacionales va sistemáticamente subiendo. Bernardo, yo te voy a hacer... Y miren aquí este año. Mire, este año... Entonces, las autoridades sabían que el carbón contratado por la gestión pasada, su último embarque estaba programado para agosto de este año. Ellos sabían además que un proceso de licitación toma entre 3 y 4 meses, desde que usted hace la convocatoria. Eso le iba a decir. Hasta que usted firme el contrato. Y no se ha hecho, todavía no se ha... Se han hecho, pero hasta ahora aparentemente no se han firmado. Entonces, ¿qué pasó? Cuando usted tiene un escenario que el precio del carbón está subiendo, usted tiene un escenario que necesita 4 meses para hacer un proceso. Usted sabe que en agosto llega su último embarque contratado. ¿Qué es lo que dice la prudencia y la planificación? Usted con tiempo hace su licitación para protegerse del precio. Si hubieran convocado en enero la licitación y firman el contrato entre marzo y abril, hubieran asegurado 2 millones de toneladas de carbón para Punta Catalina, que es la necesidad de un año de operación, por $70 o menos la tonelada. Como se descuidaron y convocaron la licitación en junio, cuando ya el precio del carbón sobrepasaba los $100 la tonelada, entonces ahora el golpe de precio va a ser brutal sobre la finanza de Punta Catalina, porque ya vimos lo que pasó según Jaime Ariti, que compraron a 170 y a 220 cuando pudieron haber comprado a 70. Ahora, ¿cuánto van a comprar? No lo sabemos. Ay, corazón. Entonces, eso va a afectar la finanza de la distribuidora, porque ese costo del carbón, Punta Catalina se lo va a traspasar a los contratos que tiene la distribuidora. Entonces, eso va a presionar el precio, el déficit financiero de la distribuidora. Ingeniero, es bueno que la gente sepa, me abrumé, yo se lo había dicho que me iba a abrumar. Ingeniero, ese anuncio que se había hecho, y quisiera que usted también me lo... Estaba leyendo hoy en el New York Times que viene la cumbre climática que se va a realizar en Gran Bretaña, creo que es el mes que viene, etcétera, en Glasgow. Y se va a discutir la cuestión del carbón también, del uso del carbón. China dio una declaración hace poco que decía, no sigo haciendo plantas de carbón, pero China está buscando carbón ahora mismo. O sea, es tan fácil. Yo se lo digo porque aquí insisten algunos, no sé cuál es su opinión, sé lo que le estoy pidiendo, en que Catalina hay que convertirla a gas natural, porque si no, entonces el carbón y que la contaminación, y siguen insistiendo con todo esto. O sea, son planteamientos que se hacen. En Estados Unidos, ahora mismo, entre las medidas que Biden tiene, que es un defensor de la cuestión de proteger el clima, el presidente Biden, que va para la cumbre de Glasgow, le han parado toda una reforma que él quiere hacer, y ya uno de los senadores dijo, el carbón sigue porque nosotros no podemos hacer otra cosa. China está diciendo, sí, pero necesito carbón. ¿Cómo todo eso se enfoca? ¿Cómo podemos enfocar todo esto? Bueno, la realidad es la siguiente: las energías renovables, cuyos beneficios a la sociedad en términos de contaminación son extraordinarios, porque sí, definitivamente no contaminan, pero tienen un problema, que es que tanto la energía eólica y la energía solar, que son las que están en boga hoy en día, sí, usted no la puede garantizar en ninguna parte del mundo 24/7. Y un sistema eléctrico
necesita garantizarle a la población energía 24/7. Entonces, la energía renovable es una energía suplementaria, complementaria de la energía base del sistema, de la espina dorsal, que es la energía térmica, salvo los países que tienen una gran abundancia de recursos hídricos, como los países nórdicos de Europa, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, que tienen generación hidroeléctrica en el orden de los 90%, porque tienen el asunto de los glaciares, los de hielo, el caso de Brasil, el caso de Canadá. Costa Rica tiene un alto porcentaje de generación hidroeléctrica. Entonces, la generación hidroeléctrica en esos países que tienen abundancia hídrica es una generación de base. Pero la mayoría de los países, lo que tienen una generación hidroeléctrica es un porcentaje de un 10, un 20%. Entonces usted necesita una generación que puede estar 24/7 disponible, y esa es la generación térmica. Y la generación térmica tiene 3 fuentes: petróleo, carbón, 4 fuentes: gas natural y nuclear. Nuclear, nosotros estamos muy lejos de que aquí se pueda instalar una planta nuclear, porque el día que este país decida instalar una planta nuclear, entonces en 20 o 30 años podremos tener la primera unidad. Y fíjese que en América Latina creo que solamente hay una planta en Brasil, una en Argentina y creo que en México. En Cuba trataron de instalar una. Eso le iba a decir. Y eso no pasó. Porque eso y más hoy día, las regulaciones internacionales son muy estrictas, sobre todo por el tema del terrorismo, con el tema del uranio. Entonces hay muchos controles. Y además de que el país tiene que tener una preparación en técnico, y el sistema de transmisión tiene que tener una serie de seguridades que nosotros estamos muy lejos de alcanzar eso. Entonces, ¿qué es lo que le queda al país como fuente de energía térmica continua, permanente? Petróleo, carbón y gas natural. ¿Qué ha pasado con el gas natural? Fruto de esta, y digo con el carbón y con el gas natural, fruto de esta reactivación de la economía a nivel mundial, que vino de una parálisis. Entonces se ha encontrado, por ejemplo, esas minas dejaron de producir. En el caso de China, que había dado una directriz de bajar la producción de energía, al reactivarse la economía, ellos necesitan energía. Y esa energía no la pueden garantizar con fuentes renovables. Ahora, se presentó al mismo tiempo, por ejemplo, el conflicto con Australia, que firmó un acuerdo Australia, Estados Unidos y el Reino Unido, que perjudicaba a China. Entonces, Australia, que es un gran productor de carbón, China decidió no comprarle a Australia, entonces eso produjo problemas. Y en Estados Unidos parece que también han habido ciertos problemas de minas, que han habido derrumbes, situaciones, y entonces ha producido una escasez que para mí es temporal, lo mismo que con el gas natural, que ha habido ahora con la reactivación, y como ha habido un paso de carbón a gas natural, pues hay una demanda muy fuerte. Ahora estamos entrando ya en la época del frío, y si este invierno es muy fuerte, pues obviamente eso va a impactar. Y tiene, por ejemplo, el caso de Japón, que a raíz de la crisis del reactor de Fukuyama, que explotó, Japón decidió moverse a gas natural. Pero hace el año pasado Japón reconsideró su posición y está volviendo al carbón. ¿Por qué? Porque los países necesitan energía continua, firme, garantizable. Y el que no tiene hidroeléctrica, el que no tiene recursos hídricos abundantes, la nuclear, el gas, y el gas tiene que ir, se va a petróleo, a carbón o a gas natural. Los países petroleros, ¿en qué basan su producción? En petróleo. En África y en India, que hay mucho carbón, usan el carbón, porque la gente usa su fuente primaria. Entonces, aquí el tema de Punta Catalina es esencialmente el tema de la contaminación, que lamentablemente con el tema del vertedero de Punta Catalina, del depósito, ahí no ha habido el manejo adecuado, porque esas cenizas deben ser mantenidas húmedas de manera permanente para evitar que se vaya, que la brisa, sobre todo la zona de depósito está frente al mar, expuesta a la brisa. Entonces, si usted no mantiene esa ceniza húmeda, esa brisa que sopla permanentemente del mar la va a esparcir a los alrededores, porque nadie cuestiona la toxicidad de la ceniza. Ahora, si usted maneja bien la ceniza, si usted construye el relleno sanitario como Dios manda, que incluye una planta de lixiviado, de tratamiento para evitar que esas aguas contaminadas de ceniza impacten el medio ambiente,
y usted controla las emisiones con el sistema de filtro que se instaló, Punta Catalina no debería dar mayores problemas, pero como el manejo ambiental de la ceniza, y parece que en algún momento ha habido descuidos con los filtros, entonces ahí eso es lo que ha potencializado la demanda de las comunidades, la demanda de los ambientalistas, simplemente por esa situación. Porque yo en Guatemala he visitado varias plantas a carbón, y esas plantas a carbón están rodeadas de un verdor, de un bosque impresionante. Ahora, tienen un manejo adecuado, correcto, donde permanentemente están húmedas, y son plantas que las emisiones que tiran de particulados por la chimenea son mayores que las de Punta Catalina. Sin embargo, no hay ese problema por el manejo adecuado. Entonces, lo de Punta Catalina es un tema de manejo que, como van las cosas, me da la impresión que los ambientalistas terminarán imponiendo su agenda ante las situaciones que se han presentado. Ahora hay una comisión que va a hacer un estudio, una evaluación de los impactos de Punta Catalina, y veremos a ver qué va a resultar. Bueno, a lo mejor habrá que hacer también una evaluación de los impactos de las autoridades que han manejado a Punta Catalina. Y entonces habrá que hacer también una investigación de los funcionarios que han manejado a Punta Catalina, a ver si expresamente han hecho lo posible para que Punta Catalina fracase. Hay una oferta del gobierno de Japón, que la dio a conocer el ingeniero Ramón Alburquerque, de que ellos están dispuestos a financiar o a donar el tema de la conversión a gas, a cambio de que la reducción de las emisiones de dióxido de carbono que se produciría por el cambio de carbón a gas, ellos se la acrediten a Japón como parte del compromiso que ellos tienen con los acuerdos climáticos de Francia, porque ellos dicen que para ellos les va a ser muy difícil reducir en Japón esas emisiones por el desarrollo industrial que tiene, y que ellos necesitan energía térmica para producir. En un minuto, que no están haciendo señas, un minuto, ¿qué usted le aconsejaría, si usted pudiera, qué le aconsejaría? Que yo sé que usted lo conoce, usted políticamente está cerca, porque es importante que se sepa quién es el ingeniero Bernardo Castellano. O sea, políticamente usted está cerca de las autoridades actuales. ¿Qué usted le aconsejaría al presidente de la República, que va a hablar mañana sobre la cuestión del sistema eléctrico? En un segundo. Primero, que no apliquen el aumento de la tarifa. Segundo, que el día que se vaya a hacer la reestructuración de la tarifa se mantenga el subsidio cruzado, y que ya debemos irnos a la tarifa técnica, que establece un valor agregado de distribución entre 4 y 5 centavos, y no como está ahora establecido de 8 centavos, que lo que penaliza a los clientes, a los consumidores. Y que retomen su discurso de oposición, que sean coherentes, sobre todo los funcionarios del sector eléctrico, con toda su prédica del pasado, porque el problema que ha habido es que en el pasado se tenía un discurso que fue con lo que se conquistó a la población, y en los hechos están haciendo todo lo contrario a lo que se predicó. Que sean coherentes y que saben que eso hay que atacarlo reduciendo gastos y haciendo inversión. Si no se hace eso, vamos a ir de mal en peor. Señores, ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, el ingeniero Bernardo Castellano con nosotros. Ya ustedes saben que es mañana que el presidente va a hablar a las 7 de la noche. Ojalá que hable del tema eléctrico, pero está también el tema fiscal. Se supone que hablará del tema eléctrico y de Haití. Vamos a ver si es así. Le deseamos toda la suerte al presidente y que sean buenas noticias. A ustedes muchísimas gracias. Plaza Lama le dice que gracias por estar con nosotros. Óptico Oviedo, que es más que una óptica, martes gratis y jueves del ahorro en todas las sucursales de Óptico Oviedo, que más que una óptica. Y decirle también que tu marca país es Café Santo Domingo, tu marca café, marca país. Y los productos Rica también son marca país. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana.